Primera de Reyes, capítulo 20. Quiero predicar un sermón al cual he titulado Cuando Dios pelea tus batallas. La batalla de Normandía, llamada también Operación Overlord, fue la operación militar, efectuada por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, que culminó con la liberación de los territorios de Europa Occidental ocupados por la Alemania nazi. La operación anfibia dio comienzo el 6 de junio de 1944, más conocido como el Día D. Con el desembarco de Normandía, el conjunto de las operaciones navales recibió el nombre clave de Operación Neptuno, un asalto aerotransportado llevado a cabo por 1.200 aeronaves. Procedió al desembarco anfibio que involucró a 5.000 barcos. El 6 de junio, 160.000 soldados cruzaron el Canal de la Mancha de Inglaterra a Francia, y hacia finales de agosto las tropas aliadas en suelo francés eran más de 3 millones. Aunque la Alemania nazi se creía invencible, al final de cuentas fueron los países aliados los que ganaron la guerra. El imperio nazi poco a poco fue desapareciendo hasta no quedar nada de él. Esto habla, ¿verdad?, de una guerra ganada por un grupo de naciones aliadas, literalmente lideradas por Estados Unidos, ¿verdad? Y este grupo de naciones aliadas logró derrocar al imperio alemán, conocido como el nazismo o el imperio nazi, por decir así. Y en base a esto yo quiero predicar este sermón, ¿verdad?, el cual titulé Cuando Dios pelea tus batallas. Vamos a leer nuestro texto, Primera de Reyes 20, versículos 26 al 29 en esta noche. Ok. Dice de esta manera la palabra de Dios: pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Fe para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados, y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos, y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como 2 rebañuelos de cabras, y los sirios llenaban la tierra. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, 7 días, y al 7º día se dio la batalla, y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 120,000 hombres de a pie. Vamos a orar esta noche. Padre, una vez más venimos por tu sangre preciosa, orando por tu palabra. Dios, unge mis labios, mi corazón, unge tu palabra. Dios, ayúdanos. Poderoso, aumenta la fe de tu pueblo, de tu iglesia, que podamos, Señor, confiar en que tú peleas por nosotros, descansar en ti, Señor, asegurarnos, Dios, de esa promesa. En el nombre de Cristo te doy gracias por todo. Amén. Cuando Dios pelea tus batallas, quiero hablar en primer lugar 2 pequeños rebañuelos. Me llamó la atención esa expresión en el versículo 27. Dice, ¿verdad?, de esta manera: los hijos de Israel fueron también inspeccionados, y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos, y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como 2 rebañuelos de cabras, y los sirios llenaban la tierra. Aquí tenemos, ¿verdad?, a los sirios, amén, viniendo contra la nación de Israel. Ahora, eran 2 ejércitos muy disparejos. Dice que el ejército, ¿verdad?, o los israelitas solamente se miraban como 2 rebañuelos de cabras. Eran 2 rebañuelos, seguramente no eran muchos soldados. Sin embargo, dice que los sirios llenaban la tierra. O sea, ahí habla de muchos soldados sirios.
nos da una imagen, ¿verdad?, de lo que muchas veces son las batallas en la vida. Apenas nos podemos imaginar si vamos a salir adelante en ciertas batallas. Ahora piensen en los israelitas. Ellos se ven pocos, muy pequeños, al lado de ese ejército poderoso de Siria que llenaban la tierra esta noche. Muchas veces así pasa. Amén. Recordamos a los 300 soldados de Gedeón. La Biblia dice que Gedeón tenía un ejército de 32,000 hombres para pelear contra los madianitas. Pero, escúchame bien, Dios le redujo el ejército a un pequeño grupo de solo 300 hombres. O sea, de 32,000, Dios trató, amén, con los hombres de Gedeón y al final solamente le quedaron 300. ¿Pero qué cree? Con esos 300, Gedeón derrotó a los madianitas. En Jueces 7 está la historia, no lo vamos a leer. Pero con esos 300 hombres, Gedeón derrotó a un ejército numeroso de madianitas. ¿Cuánto dicen amén esta noche? Muchas veces decimos, entre más gente mejor. Pero escúchame bien, cuando Dios va a hacer algo, Él lo hace, no importa si no hay mucha gente involucrada en esta noche. El profeta Elías también es un ejemplo cuando él enfrentó a los profetas de Baal. Él era el único profeta de Israel y del lado de Baal eran 450 profetas. Uno contra 450 profetas idólatras, locos. Pero Dios le dio la victoria. Y en Primera de Reyes, capítulo 18, ahí, un poquito atrás, versículos 21 al 24, encontramos algo de ese relato. Primera de Reyes 18, 21 al 24. Dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, y corriendo y córtenlo, en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que responda por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Aquí está Elías, un solo profeta contra 450 profetas. Pero Dios le dio la victoria esta noche. O sea, la victoria que Dios nos da no tiene nada que ver con los números, sino con nuestra fe, nuestra confianza en Él, que creamos en Él, que creamos en sus palabras. ¿Cuántos dicen amén? Que creamos en lo que Él dice esta noche. Nuestro relato dice que estuvieron acampados los israelitas y los sirios durante 7 días, el uno frente al otro. Y seguramente durante esos 7 días hubo temor en los israelitas, hubo dudas, hubo quizás también miedo. ¿Qué va a pasar con nosotros? Nosotros solo somos 2 pequeños rebañuelos, pero ellos, vean, llenan la tierra. Gloria a Dios. Se miraban unos a otros y se miraban que tenían pocas probabilidades de ganar esa batalla. Muchas veces cristianos se miran así. Nos miramos así, con pocas probabilidades de ganar una batalla. En 1 Samuel 14:6, la versión Dios habla hoy, dice: y Jonatán dijo a su ayudante: anda, vamos al otro lado, hasta donde se encuentra el destacamento de esos paganos. Quizá el Señor haga algo por nosotros, ya que para Él no es difícil darnos la victoria, con mucha gente o con poca. Escuche bien, ahí está. Amén, Jonatán animando a su criado, a su ayudante, y le dice: ¿sabes qué? Para Dios, amén, no lo va a detener. Él nos puede dar la victoria con mucha gente o con poca gente. Y Dios le dio la victoria. Muchas veces, iglesia, tenemos que confiar en los recursos de Dios, porque muchas veces hay poco dinero, hay poca comida, hay poco presupuesto, hay pocas ganas, pero Dios obra. Dios obra en lo poco. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ejemplo, los 5,000 alimentados, ¿verdad?
5,000 hombres con solamente, ¿verdad?, 5 pescados y 2 peces. 5 panes, perdón, y 2 peces. Ahí en San Juan 6 vemos ahí ese tremendo milagro. Dios obró con lo poco, Jesús obró con lo poquito. San Juan 6 del 5 al 9, vea conmigo ahí por favor. Dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Todavía estaban chiquitos los peces, yo creo. ¿Mas qué es esto para tantos? Vean la pregunta, ¿verdad?, de Andrés, hermano de Simón Pedro. Aquí está un muchacho, Señor, que tiene 5 panes y 2 pececillos. Como que eran 2 pececillos, 2 pescados pequeños. Y luego le dice: Señor, ¿pero qué es esto para tantos? Ni para mí alcanza esto, Señor. Ni para nosotros nos va a alcanzar. Pero Jesús sabía lo que iba a hacer. Porque Dios obra en lo poco. Dios obra cuando hay poquito. Dios hace milagros. Dios se mueve. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Dios es bueno. Amén. Por eso tenemos que confiar en la palabra de Dios. Y de eso quiero hablar en segundo lugar. Confiar en la palabra de Dios. Confiar en la palabra de Dios. 1 Reyes 20, nuestro texto. Versículo 28 dice: vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho: Jehová Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. El profeta Elías viene al rey Acab y le dice estas palabras de parte de Dios. Y le dice esta palabra: yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano en esta noche. Vea las palabras. El rey las tenía que creer. El profeta se las avienta, se las lanza y le dice: Dios dice así: yo entregaré todos estos sirios en tus manos. Toda esta gente, esta multitud la voy a entregar en tus manos. La pregunta es para nosotros: ¿puede usted confiar en la palabra de Dios? ¿Puede usted confiar en lo que Dios dice esta noche? Porque Dios dice que Él peleará por nosotros. La Biblia dice que Él suplirá nuestras necesidades. La Biblia dice que Él proveerá y multiplicará el alimento y los recursos. Gloria a Dios. Y Dios lo hace, gloria al Señor. Dice también que Él nos guardará en medio del fuego, del horno de la prueba. Dice también que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántas promesas encontramos en la palabra de Dios? Dios animándonos, Dios diciéndonos para que no nos apartemos del camino, para que no nos alejemos de Él. La pregunta es: ¿creeremos en la palabra de Dios? Porque hay gente que con sus acciones están diciendo que no creen en lo que Dios dice en su palabra. Con sus decisiones lo dicen todo. Aquí no valen las palabras, aquí no valen, ¿verdad?, lo que podemos decir. No, aquí lo que vale son nuestras decisiones. Cuando yo veo gente alejarse de Dios, yo veo que esa gente no creyó en la palabra de Dios. No creyeron en lo que Dios dice en su palabra. No en lo que dice el hombre, no en lo que dice el predicador, no en lo que dice el pastor, la iglesia, es lo que dice la Biblia. Porque aquí predicamos la Biblia. ¿Cuánto dicen amén? Aquí predicamos la palabra de Dios. No predicamos palabra de hombre. En Romanos 8:35 el apóstol Pablo nos habla, ¿verdad?, de que Él está con nosotros. Vea conmigo ahí. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Quién nos separará? Nada. Nada de esto nos va a separar en esta noche. ¿Puede usted creer en la palabra de Dios? Tenemos que creer, iglesia. El cristiano tiene que aprender a confiar en la palabra de Dios.
En algunas ocasiones la palabra de Dios viene por algún profeta, otras veces viene por medio del pastor, de una predicación, otras veces cuando leemos la Biblia, otras veces por medio de un hermano en la fe. Pero viene, ¿verdad? ¿Verdad? Esa palabra para nosotros. ¿La creemos? ¿La cree usted esta noche? Ahora, no es fácil confiar, ¿verdad? Cuando las cosas no se miran bien, ¿verdad? Cuando parece que todo está patas para arriba, como decimos vulgarmente. Piense por favor en Sadrach, Mesach y Abednego en Babilonia. A ellos se les sentenció a un horno de fuego. Amén. Ellos recibieron un edicto de parte del rey, gloria a Dios, del rey Nabucodonosor, verdad, de Babilonia, que todo aquel que no se postrara ante esa estatua que él había levantado, iba a ser lanzado a un horno de fuego, a un horno de fuego. Así que aquí están estos jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos están ahí y son llevados delante del rey, porque ellos no se postraron ante esa estatua. Ellos están creyendo en la palabra de Dios. Ellos están confiando en lo que Dios dice, que Él los va a librar, que Él los va a salvar, aún del fuego, de ese fuego literal. Y vea conmigo ahí en Daniel capítulo 3, versículos 13 al 15, dice lo siguiente. Daniel 3, del 13 al 15. Habló, Daniel 3, 13 al 15. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora van a ser echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Aquí está, una última oportunidad para ellos. Una última. El rey los llama y todavía les da la oportunidad de retractarse. Le da la oportunidad, ¿verdad?, de decirles: miren, está bien fácil, hombre. Solamente tienen que arrodillarse ante esta estatua y la van a librar. Muchas veces el diablo así hace con cristianos. Mira, no tienes que, llevártela tan rápido. Puedes hacer esto y no te va a pasar nada. Pero si vas a la iglesia, te voy a aventar todo el infierno encima. Y el diablo asusta a la gente muchas veces. Asusta a los cristianos. Aquí está, es de Satanás detrás de Nabucodonosor, diciéndoles: miren, si ustedes, no se postran ante esta imagen que yo he levantado, los voy a lanzar a ese horno. Y se van a hacer cenizas en un instante. Era una amenaza muy fuerte. cuando dicen amén? Yo me pongo a pensar en estos muchachos, lo que ellos platicaban. Oye, Sadrach, ¿qué hacemos? Pues no sé, contestó Sadrach. ¿Y tú qué dices, Abednego? Abednego era el más pequeño, creo yo. ¿Tú qué dices? Pues yo digo que hay que confiar en la palabra de Dios, decía el más pequeño de ellos. Yo digo que hay que confiar en Dios. Entonces Mesach contestó: ¿y si no nos libra? Nos vamos a chicharrar, nos vamos a quemar vivos. No era fácil confiar, pero sabe que al final ellos confiaron. ¿Y qué creen? Dios los libró del horno. ¿Cuántos dicen amén? Ahí Daniel 3, ahí mismo del 16 al 18, ¿verdad? Dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, pues puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y entonces el rey se llenó de ira, los agarró, llegaron unos verdugos, los agarraron a los tres y los lanzaron a ese horno. Es más, dice la Biblia que aquellos, ¿verdad?, que
que los lanzaron, dice que la llama los mató a ellos. Era tan fuerte el calor de ese horno que los verdugos murieron ahí. Y escúcheme bien, gloria a Dios, ellos cayeron ahí, pero Dios cumplió su palabra. Dios no permitió que las llamas los quemaran. Ellos se paseaban entre el fuego, entre la lumbre se paseaban. Amén, porque Dios cumple su palabra cuando nosotros confiamos en su palabra esta noche. Tenemos que confiar en la palabra de Dios, ¿verdad? Es un paso, es algo tan sencillo, pero tan difícil muchas veces para mucha gente, que no confían en la palabra de Dios. Empiezan a vivir circunstancias negativas y empiezan a llenarse de temor, empieza a ver muchas cosas, el diablo empieza a enredarlos en afanes, en ansiedades, y de repente ya no vinieron a la iglesia, ya no vinieron. ¿Y qué pasó? Pues ya no, hasta se pierden. Hay gente que ya no viene a la iglesia, yo les he hablado y no contestan, como que se desaparecieron, se los tragó la tierra muchos, aunque ahí andan pues, pero parece como si se los tragara la tierra. Es algo tremendo esto, que Dios nos ayude. Quiero hablar en tercer lugar, cuando Dios pelea tus batallas. En nuestro texto, ¿verdad? Dice en el versículo 29, Primera Reyes 20:29, 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y al séptimo día se dio la batalla, y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 120,000 hombres de a pie. Media ciudad de La Paz, o pongan la tercera parte de la ciudad de La Paz, 120,000 personas. Los hijos de Israel los mataron, pero fue Dios. Dios destruyó a sus enemigos, porque ellos confiaron en la palabra de Dios. Dios peleó por ellos. Gloria a Dios. Murieron 120,000 hombres de a pie, no por ellos, no por su fuerza, no por sus habilidades, no por su arsenal militar, sino por Dios. El cristiano tiene que aprender a dejarle la batalla a Dios y esperar que Dios pelee por él. Mi esposa y yo hemos enfrentado cosas muy pesadas como pastores y como matrimonio, y créame que no ha sido fácil. Han sido días y hasta semanas de batalla, pero hemos aprendido a confiar en Dios y en su palabra, y hemos dejado que Él pelee por nosotros, y realmente Dios ha peleado por nosotros y nos ha dado la victoria muchas veces, porque Él pelea por nosotros. Vamos a leer algunos textos. Salmo 55, versículo 18. Dice Salmo 55, 18. Dice así: Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Aunque contra mí haya muchos, Él dice, Él redimirá mi alma de la guerra. Salmo capítulo 3, Salmo 3, versículo 6 dice: No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Aleluya. No temeré, porque Él pelea por mí. Salmo 144, también versículos 1 y 2, dice lo siguiente: Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Él adiestra mis manos para la batalla, declara David en este salmo. Él me da la autoridad y la victoria. Deuteronomio capítulo 3, versículo 22, también. Deuteronomio 3, 22. Dice: No los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Dios pelea por nosotros, iglesia. Cuando nosotros confiamos en su palabra, Él pelea por nosotros. Él es un Dios de guerra. Es más, Dios es el mejor estratega de guerra. Dios siempre va más adelante que el diablo. Y Dios ha prometido estar con nosotros. Él peleará por nosotros si nosotros le creemos. El rey Acab obtuvo la victoria porque obedeció y creyó a la palabra de Dios. Confió en Dios, confió en el Señor, confió en lo que el profeta Elías le dijo, y él estuvo ahí
¿verdad?, en esa situación, pero estuvieron esperando la respuesta de Dios. Y en un solo día, dice, mataron a 120,000 hombres de a pie de la infantería de Siria. 120,000. Dios obró, Dios le dio la victoria esta noche. Así funciona, así es la vida cristiana, así funciona el vivir para Dios. No vamos a pelear con nuestras armas, no vamos a pelear, ¿verdad?, con nuestra boca, no vamos a pelear con gente. Vamos a dejar que Dios pelee por nosotros. Vamos a dejar que Dios nos ayude, que Dios nos abra puertas. Vamos a dejar que Dios nos abra camino. Vamos a dejar que Dios, ¿verdad?, abra ese mar rojo, como prediqué el domingo. Vamos a dejar que Dios abra ese río Jordán. Él va a obrar esta noche, pero tenemos que creer en su palabra, creer la gloria a Dios, que no es la palabra del hombre, es la palabra de Dios, y que Dios nos ayude, porque Él pelea nuestras batallas. ¿Cuánto lo creen en esta noche? Amén. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso. Cristo, vamos a alabar a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Amén, amén. Amén. Voy a pedir todo cerrado y todo rostro inclinado, por favor. Mientras usted está con sus ojos cerrados, su rostro inclinado, esta noche yo quiero decirles, iglesia, que Él pelea nuestras batallas. A veces, ¿verdad?, es difícil, se pone pesada la cosa, como decimos. A veces se pone tremendo, se pone pesado el asunto, pero tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a confiar en su palabra, agarrar esas promesas, ¿verdad?, donde Dios nos promete la victoria, agarrarlas y abrazar esas promesas. Muchas veces, ¿verdad?, vamos a ser bombardeados en la mente, con dudas, con temores. Vamos a ser bombardeados, ¿verdad?, con situaciones así. Vienen esas mentiras del diablo, ¿verdad? Vienen esa duda, y aún viene miedo, viene temor. ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar, verdad? ¿Cómo le voy a hacer con esto, con aquello? ¿Cómo voy a hacerle para pagar esto o aquello? Y estas cosas vienen a veces más fuertes de noche, cuando, ¿verdad?, nos acostamos, cuando inclusive soñamos pesadillas y cosas así. El diablo ataca en los sueños. Pero, amén, usted cuando se acuéstese, lea un salmo, ore antes de dormirse, lea la Biblia, escuche una predicación, lea un texto ahí, ¿verdad?, un pensamiento que le dé paz, para que usted pueda dormir tranquilo, y podamos, ¿verdad?, estar confiados en que Él va a ayudarnos. Él pelea nuestras batallas, iglesia. Dios le dio la victoria